El siguiente destino, olvidado. La voz del conductor, amortiguada y crepitante a través del altavoz, me arrancó violentamente del abismo del sueño y me lanzó a la dura luz de la realidad. Gemí y me froté los ojos, sintiéndome aún más agotado que cuando subí al autobús hace una hora. El siguiente destino, olvidado. ¿Qué demonios? Este tipo no tenía ningún sentido. ¿Me había pasado de mi parada? Eso no sería bueno. El siguiente destino, olvidado. Metí la mano en mi mochila abarrotada y saqué un mapa arrugado en el que había marcado mi viaje hacia el oeste. La noche anterior, había dejado mi casa en Saskatoon, desesperado por escapar. Como la mayoría de los jóvenes de 16 años, odiaba mi vida. Mi familia era disfuncional, con un padrastro que me trataba como una carga, una madre que simplemente se quedaba mirando y dejaba que sucediera, y un medio hermano malcriado que no podía hacer nada malo a los ojos de mis padres. En la escuela, o era ignorado o acosado, porque aparentemente, estar más interesado en los libros que en las revistas de moda era equivalente a ser un leproso. Mi trabajo como cajero en una tienda de comestibles era pésimo. Tenía que lidiar con clientes groseros y mi jefe insoportable. Me pagaban una miseria. Decidí alejarme de todo. Ahora, mientras el autobús avanzaba por un camino polvoriento, flanqueado a ambos lados por campos de trigo, estudiaba el mapa. Dado que no tenía idea de dónde estaba, no era de mucha ayuda. Decidí que simplemente me bajaría en la siguiente parada y resolvería las cosas desde allí. Hablando de la siguiente parada. El siguiente destino, olvidado. ¿Qué quería decir el conductor? ¿Lo había olvidado? ¿Cuál era el nombre del pueblo? ¿O realmente se llamaba Olvidado? Miré a mi alrededor, esperando que alguno de mis compañeros de viaje pudiera arrojar algo de luz sobre la situación, pero ninguno parecía muy prometedor. Había una anciana encogida con un vestido de flores morado y amarillo, tejiendo una bufanda roja. Un joven con el pelo largo y negro y los ojos enrojecidos, que parecía estar completamente ido. Una chica de mi edad, dormida y roncando ruidosamente. Y eso dejaba al conductor. Me levanté y caminé por el pasillo, agarrándome de los asientos y los postes para mantener el equilibrio. El conductor, un hombre de aspecto cansado, con la cara caída y un mechón de pelo gris y rizado, miraba fijamente por el parabrisas polvoriento. ¿No deberías estar sentado?, murmuró. Señor, ¿qué quiere decir con el siguiente destino, olvidado? La siguiente parada es un pueblo llamado Olvidado. No es que alguien se baje allí. O suba. Me bajo allí. Me miró de reojo, levantó las cejas y resopló. Adolescentes locos, murmuró. Mi temperamento se encendió. ¿Perdón? Mira, no aprecio tú. Siéntate o te haré caminar el resto del camino. Volví a mi asiento con un pisotón. ¡Qué idiota! Ahora realmente quería bajarme de este autobús. Para pasar el tiempo, pensé en mi familia en casa. Seguramente ya habrían notado mi ausencia. Probablemente llamarían a la policía, para mantener la ilusión de que eran padres preocupados. Pero en secreto, estarían celebrando y aliviados de que fuera yo quien había desaparecido y no mi hermano Will. Al diablo con ellos. Finalmente, el autobús se detuvo con un sonido quejumbroso, como un anciano. Mis compañeros de viaje no se movieron. Parecían completamente ajenos a lo que sucedía a su alrededor. ¿No estaba el autobús lleno cuando subí? ¿Cuánto tiempo había estado dormido? Claramente era de día, pero no tenía reloj, así que no podía estar seguro. El conductor solo gruñó cuando pasé a su lado. Salí al cegador sol blanco, con mi mochila pesada sobre los hombros. El autobús se alejó, dejando una nube de humo a su paso. Y yo estaba solo. La parada de autobús no era más que un banco de madera astillado.
Más allá se extendía el pueblo, si es que se le podía llamar así. Olvidado consistía en un solitario tramo de carretera, con edificios y casas esparcidas de manera desordenada a ambos lados. Nada coincidía. Era solo un revoltijo sin sentido. No había coches a la vista, ni gente. Maldije en voz baja, cubriéndome los ojos con una mano. ¿Es esto un pueblo fantasma? Quizás debería haberme quedado en el autobús. Mis instintos me decían que me quedara quieto, pero mis pies eran tercos. Comenzaron a moverse. Empecé a caminar por la carretera vacía, observando las tiendas y casas. Todas estaban en condiciones lamentables. Porches hundidos, ventanas tapiadas, pintura descascarada, jardines descuidados. La carretera estaba llena de baches. En un jardín había un Volkswagen Beetle oxidado, su color original indistinguible bajo las capas desgaste. Seguí caminando, demasiado curioso para darme la vuelta. Consulté el mapa de nuevo y noté que Olvidado no estaba en él. Este triste lugar claramente hacía honor a su nombre. Hasta ahora, el silencio solo había sido roto por mis pasos y el sonido de mi propia respiración. Así que cuando escuché a alguien moviéndose detrás de mí, siguiéndome, aunque sus pisadas eran suaves, sonaron más fuerte que una bomba atómica estallando. Me congelé. La sangre rugía en mis oídos y un escalofrío recorrió mi cuerpo. El sudor comenzó a deslizarse por mi cuello. No, pensé. No, esto no puede estar pasando. Esto era un escenario de película de terror, y no quería ser esa chica tonta que se mata a sí misma tomando todas las decisiones equivocadas. Sin embargo, no sabía si debía mirar atrás o simplemente seguir caminando. Parecía que ambas opciones podrían matarme. Hola. La voz me hizo saltar varios metros en el aire y retroceder tambaleándome. Caí de espaldas, mis manos rascando dolorosamente el camino mientras amortiguaban mi caída. Una chica se encontraba sobre mí. Pálida, delgada, con cabello hasta la cintura del color de la seda de maíz, ojos azul claro que sobresalían contra la concavidad de sus pómulos. Llevaba una camiseta amarilla y un peto azul desteñido. Unos tenis blancos sucios adornaban sus pies. No perteneces aquí, dijo. No era una acusación ni un reproche, simplemente una afirmación. Sí, me di cuenta de eso bastante rápido. Examiné mis manos, que estaban en carne viva y sangrando. ¿Quién eres? Clara, dijo ella. Soy Holly. No pensé que alguien viviera aquí. No muchos, dijo. Solo unos pocos rezagados. Supongo que solo estás de paso. Sí. Clara se acercó, tomó mi brazo y me ayudó a ponerme de pie. ¿A dónde te diriges? A Columbia Británica, le dije. Quiero ver las montañas. Y los bosques. Clara parpadeó sus enormes ojos hacia mí. Montañas. Pronunció la palabra como si no encajara del todo en su boca. Ven conmigo, dijo. Necesitamos limpiar tus manos. Se dio la vuelta sin decir palabra y se dirigió hacia una casa destartalada. Sin otra opción, la seguí. La casa podría haber sido bonita en algún momento, pero ahora era solo un desastre. Con el porche pudriéndose y la cerca de estacas inclinada hacia un lado como dientes torcidos. El techo parecía que se estaba derrumbando, y el jardín delantero. Era una auténtica jungla. ¿Cómo podía vivir alguien aquí? Clara abrió la puerta, las bisagras oxidadas chirriando como un cerdo siendo sacrificado. Una nube de polvo salió, haciéndome toser. Entré en el vestíbulo, que estaba oscuro, húmedo y olía a abandono. Vamos. Clara dijo. Hablaba tan suavemente que parecía no querer ser escuchada. Me pregunté si estaba sola en esta casa.
pero decidí no preguntarle. Aún. Me llevó al baño, que tenía moho negro creciendo en la bañera y profundas grietas en las paredes de azulejos. Un goteo constante de un líquido verdoso y turbio caía del grifo oxidado, aterrizando en el lavabo de porcelana astillada. Afortunadamente, la tapa del inodoro estaba bajada. Pero el olor era suficiente para hacerme arcadas. Me senté en el inodoro, observando a Clara hurgar en el botiquín. Sacó un rollo de gasa y un tubo de crema antiséptica, y luego murmuró, «Vuelvo enseguida», y me dejó solo. Esto era demasiado extraño. Empecé a preguntarme si todo esto no era más que un sueño. Todavía estaba en el autobús, poniendo más y más kilómetros entre mí y mi hogar. Ahora estaba atrapado en este pueblo solitario. Y aunque sabía que podía levantarme y salir en cualquier momento, no estaba listo para irme. Clara regresó con un cubo de agua que parecía lo suficientemente limpia. Remojé mis manos y luego dejé que Clara las desinfectara y vendara. «Ahí», dijo, ofreciendo una sonrisa cansada. «Ahora solo tienes que dejarla sanar». «Gracias». Le devolví la sonrisa, a pesar de no sentirme completamente seguro de la situación. Parecía que había establecido una conexión con Clara. Ella se había esforzado por ayudarme, un completo desconocido, cuando no tenía ninguna obligación de hacerlo. No me había juzgado ni hecho preguntas, simplemente me había tomado de la mano. Eso era más de lo que podía decir de cualquiera que conociera en Saskatoon. «Supongo que debería irme», dije. «¿Sabes cuándo llegará el próximo autobús?» «Una vez al día», me informó Clara. «No puedes volver ahí fuera». «No es seguro». «¿De qué estás hablando?» «Esperemos que nunca lo descubras», murmuró. Al salir del baño, una voz delgada y aguda resonó por el pasillo. «Clara, ¿eres tú?» Una mujer mayor estaba sentada en una silla de ruedas, su rostro medio oculto bajo una pesada cortina de flequillo gris y marrón. Al igual que Clara, era delgada como un pollo desplumado. Vestía un vestido sin forma que acentuaba su delgada figura, y sus ojos estaban nublados por cataratas. Era ciega. «Sí, tía Wendy, soy yo. Tenemos una visita». La mujer, Wendy, rodó hacia nosotros, las ruedas de su silla chirriando. Me adelanté, extendiendo mi mano. Hola. Soy Holly». Ella tomó mi mano, mirándome con ojos sin visión. «Es un placer conocerte. Pero no deberías estar aquí». «Lo sé». «No puede irse todavía», dijo Clara. «No hasta que el autobús regrese». «No, no puede», coincidió Wendy. «Dime, Holly. ¿Qué te trajo aquí?» «Estaba en un autobús», le dije. «Me pasé de mi parada, así que me bajé aquí». «Ya veo. Deberías haber seguido adelante». «Lo sé», admití. «Tía Wendy, voy a mostrarle a Holly su habitación», dijo Clara. Me llevó arriba a una habitación polvorienta, vacía salvo por un catre estrecho. Las sábanas blancas y raídas olían a humedad y no tenía intención de dormir en ellas. La ventana, por supuesto, estaba tapiada, pero finos rayos de sol se colaban por las grietas. Pensé en el pueblo afuera. Tan vacío, una lágrima inexplicable brotó en mis ojos. Me di la vuelta, queriendo agradecerle a Clara por todo. Pero había desaparecido. Así que me senté en la cama y esperé. ¿Qué demonios hago aquí? Esa pregunta se repetía sin cesar en mi cabeza. Incluso cuando el sol se puso y las sombras se adueñaron, abarcando, olvidadas en su oscuridad. Una vez más, me despertó una voz. Una voz femenina, suave pero frenética. «Holly». Abrí un ojo, mi cabeza aún confusa por la luz. Estaba en un sueño.
Algo sobre mis padres quemando todo lo que alguna vez dejé atrás en una hoguera furiosa. Encontré a Clara inclinada sobre mí, sacudiéndome para despertarme. ¿Qué pasa?, murmuré. Tienes que mantenerte despierta, Holly. No puedes bajar la guardia. Me incorporé, frotándome los ojos. Podía escuchar un ruido afuera. Sonaba como voces profundas hablando en un idioma completamente irreconocible para mí. ¿Qué eso?, exigí saber. Pero Clara solo negó con la cabeza. Estaba temblando, con lágrimas en los ojos. Desde algún lugar en el pasillo, una mujer sollozaba. Wendy. Clara. Empecé a decir, pero ella puso un dedo sobre mis labios. Los cánticos se hacían más fuertes. Y más cercanos. Ahora sabes por qué no puedes irte esta noche, susurró. Ellos te atraparán. No entiendo. Tenemos que esperar, Holly. Los ojos de Clara brillaban con lágrimas mientras hablaba. Mis ojos se elevaron hacia las tablas clavadas en la ventana. Y por primera vez, noté un pequeño agujero donde un nudo había caído. Holly, no, siseó Clara. Al principio, no vi nada. Solo una masa interminable de oscuridad que se extendía para siempre. Holly, detente. ¿No quieres ver esto? La oscuridad ante mí se levantó de repente, como si se descorriera una cortina. Y finalmente, los vi. Sombras. Docenas de sombras humanoides marchando por la carretera. Sin rasgos, salvo por unos ojos carmesí que brillaban como faroles. El extraño cántico emanaba de bocas invisibles, llenando el aire fresco de la noche y elevándose hacia el cielo nublado. Seguían a un líder. Una sombra alta, de casi 2 metros, con extremidades largas y desgarbadas, que cargaba algo sobre su hombro. Una mujer demacrada en un camisón blanco. Mientras observaba, con la mano apretada contra mi boca, las sombras se detuvieron abruptamente. Su líder dejó caer a la mujer, y ella cayó como un muñeco de trapo en la carretera sucia. El impacto la despertó y empezó a gritar. No. Oh, dulce Jesús, no. Por favor, no hagas esto. Otro sacrificio. Hacen uno una vez al año, murmuró Clara detrás de mí. Pronto, no quedará nadie y seremos olvidados. Quería desesperadamente apartar la vista. Los terribles gritos de la pobre mujer desgarraban mis oídos, y mientras las sombras se cerraban sobre ella, sus gritos aterrorizados se convirtieron en sollozos pesados. Clara me tiró hacia atrás y nos acurrucamos en la cama, escuchando morir a la pobre mujer. Lo que las sombras le estaban haciendo sonaba como si la estuvieran torturando de las formas más agonizantes imaginables. Como ser sumergido en agua hirviendo, o tener el cráneo aplastado lentamente en un torno, o ser desollado vivo mientras alguien vertía jugo de limón en las heridas abiertas. Para cuando los horribles sonidos finalmente cesaron, mi rostro estaba empapado de lágrimas. Se acabó, murmuró Clara. Vamos a ver cómo está Wendy. Mi nueva amiga sostuvo mi mano vendada mientras caminábamos por el pasillo y entrábamos en la habitación de Wendy. Ella yacía de espaldas, mirando al techo. Su cuerpo temblaba y las lágrimas corrían por su rostro, inundando las líneas de su piel. Estaba murmurando algo que sonaba como una oración. Los cánticos habían comenzado de nuevo, pero ahora eran distantes, desvaneciéndose lentamente. A pesar de las ventanas tapiadas, sentía que las sombras podían vernos, sus ojos rojos quemando nuestra carne. Se han ido, susurró Clara. Volverán. Miré a Wendy, que parecía haberse vuelto a dormir. Jesús, murmuré. No. Clara negó con la cabeza, sonriendo tristemente. Él no puede salvar este pueblo. Nadie puede. Demasiado entumecido para sentir miedo,
pasé junto a ella y regresé a mi habitación, mirando por la mirilla una vez más. Las sombras se habían ido. Todo lo que daba de la mujer eran unos pocos jirones de tela blanca y un charco de sangre que brillaba bajo la luz de la luna. Lo último que vi antes de desmayarme fueron los ojos azules de Clara, prácticamente brillando en la oscuridad. El siguiente destino, Saskatoon. La voz del conductor, amortiguada y crepitante a través del altavoz, me sacó violentamente del abismo del sueño y me lanzó a la dura luz de la realidad. Abrí los ojos. Estaba de vuelta en el autobús. La señora con el vestido de flores aún seguía tejiendo. El tipo de piedra seguía ahí, mirando a la nada. La adolescente seguía profundamente dormida, aún roncando. Mi mochila yacía a mis pies, con el mapa enrollado sobresaliendo. El siguiente destino, Saskatoon. Estaba volviendo a casa. Gracias a Dios, pero ¿cómo había llegado aquí? Clara, Wendy, el pueblo que había olvidado. ¿Había sido todo un sueño? El siguiente destino, Saskatoon. Sonreí para mis adentros. Pronto estaría en casa. Pronto todo volvería a la normalidad. Estaría de vuelta con mi pequeña familia disfuncional, de vuelta en una escuela que no me aceptaba. Pero sería familiar. Seguro. Solo un sueño, pensé, sonriendo para mí mismo. Solo un sueño loco. Y luego miré hacia abajo. Mis manos estaban envueltas en gasas, manchadas aquí y allá con sangre seca de color marrón oscuro. Me había caído y las había rasguñado. Ahora lo recordaba. Clara me había curado. Santo cielo. ¿Había sido real? ¿Ocurre algo, querida?, preguntó la anciana. Estoy bien, mentí, metiendo las manos en los bolsillos para ocultarlas. ¿Estás segura? Sí, yo, ¿Has oído hablar de un pueblo llamado Olvidado? Sí, de hecho. Ha estado abandonado durante décadas, aunque no estoy segura de por qué. Y luego bajó la voz y agregó, se rumoreaba que estaba maldito. Algo sobre sombras que vagaban por las calles por la noche y hacían sacrificios humanos. Suena ridículo, ¿verdad? Sí. Sentí que las heridas en mis manos se abrían de nuevo. Sentí que sangre fresca se filtraba en las vendas. Lo es. El siguiente destino, Saskatoon. Me recosté en mi asiento, mi cabeza apoyada contra una ventana polvorienta. El autobús avanzaba, poniendo más y más millas entre mí y Olvidado, dejando atrás la pesadilla, dejando atrás a Clara y Wendy. Cuando el autobús se detuvo, me hice una promesa a mí mismo. Nunca olvidaré. El primer día que el autobús llegó a la pandemia de la tristeza, había dejado mi antiguo hogar. Pero este verano nevaba. El autobús, que parecía haberse desvanecido, probablemente se debía al miedo que había sentido cuando lo monté. No sabía qué esperar cuando me bajé del autobús en Olvidado. El aire era pesado y el silencio me envolvía como una manta. Mientras caminaba por el pueblo, sentía que cada paso resonaba en el vacío. Las casas y tiendas, todas en ruinas, parecían observarme con ojos vacíos. No había señales de vida, ni siquiera el susurro del viento. Me preguntaba si había cometido un error al bajarme aquí, si debería haber continuado mi viaje hacia el oeste. Pero algo me mantenía en este lugar, una sensación que no podía explicar. Era como si Olvidado me hubiera llamado, como si hubiera algo aquí que necesitaba descubrir. Mientras exploraba, me encontré con Clara. Su presencia era un alivio en medio de la soledad. Aunque sus palabras eran enigmáticas, sentí que podía confiar en ella. Me ayudó a curar mis manos y me llevó a su casa, donde conocí a su tía Wendy. Ambas parecían vivir en un mundo aparte, un mundo que estaba al borde de desmoronarse. A pesar de su hospitalidad, había un aire de tristeza y resignación que colgaba sobre ellas.
Cuando la noche cayó, el pueblo parecía transformarse. Las sombras se movían en la oscuridad y el aire estaba cargado de un miedo palpable. Clara me advirtió que no podía irme, que era peligroso. No entendía completamente lo que quería decir, pero su miedo era contagioso. Esa noche, vi cosas que no podía explicar, cosas que desafiaban la lógica y la razón. Las sombras, con sus ojos resplandecientes, marchaban por las calles, y el aire se llenó de susurros y cánticos que helaban la sangre. Fue una experiencia aterradora, una que nunca podría olvidar. Cuando finalmente me desperté en el autobús, de camino a casa, todo parecía un sueño. Pero las vendas en mis manos eran un recordatorio de que había sido real. Olvidado no era solo un lugar en el mapa, era un lugar en mi mente, un lugar que me había cambiado para siempre. A medida que el autobús me llevaba de regreso a la seguridad de lo conocido, me prometí a mí mismo que nunca olvidaría lo que había visto. Nunca olvidaría a Clara y Wendy, ni las sombras que acechaban en la oscuridad. Olvidado había dejado una marca en mí, una que llevaría conmigo siempre.